Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Héctor Grimberg, médico psiquiatra, psicoterapeuta, psicodramatista, dramaturgo y actor. Muchos títulos y por ahí no dan cuenta de mi historia, que es de alguna manera caracterizada por toda una serie de experiencias que se inician en el hospital psiquiátrico. Yo comencé mi carrera profesional en el hospital Alejandro Korn de la ciudad de La Plata, Argentina, y allí me contacté por primera vez con la enfermedad mental grave y sobre todo pude aprender y pude conectarme con esa vivencia de desamparo, de soledad, de sufrimiento que casi todas las personas que están ingresadas allí han padecido y padecen. Eso me provocó un desafío muy importante porque había pacientes de muchísimos años de ingreso, 20, 30 años, y bueno, me sensibilicé de tal manera que, que me propuse ver cómo se podía hacer para que esta gente recuperara la libertad. A partir de allí armamos un equipo de casi 25 personas y nos dispusimos a esa tarea. Una de las alternativas que surgieron fue hacer en un determinado momento una feria, una kermés, como se dice en Argentina, con toda una serie de juegos, lo cual permitió que los pacientes que con mucho temor no querían salir de su sala de ingreso empezaron a salir, a jugar, a divertirse, y ese evento terminó en una obra de teatro que se llamó El Fulbo y las Minas, una obra de teatro de un autor argentino, Fontana Rosa, y lo llamativo para mí fue que los pacientes subían al escenario y los actores los incorporaban al juego de la obra. La obra consistía en que un jugador tenía que patear un penalti y los enfermos que subían le decían cómo tenía que tirarlo, a dónde, a qué ángulo, etc. Y él iba dialogando con ellos, lo cual para mí fue muy significativo y revelador de la trascendencia que podía tener el teatro como un recurso lúdico, expresivo, pero a su vez terapéutico. Esto me llevó a ligar tanto la psiquiatría o el psicoanálisis con el teatro, y ahí surge otra de mis actividades, que es el psicodrama. Bueno, esta pequeña historia es la que me pareció necesario comentar para llegar a un punto que es el que hoy me convoca y que me ha dado ganas de participar con un comentario de lo que está ocurriendo, que es el coronavirus. Ante lo cual me surge una pregunta, y es: ¿qué provoca el coronavirus? Obviamente hay muchas respuestas y de acuerdo al ámbito en el cual nos movamos va a ser lo diferente, ya sea lo económico, lo sociológico, lo médico, lo familiar. Hay muchísimas respuestas para dar, pero para mí tomé una que es: ¿qué ha provocado en mí el coronavirus? Y en este sentido me parece interesante tener en cuenta una modalidad de pensar la vida como metáforas. En su oportunidad leí un libro de un lingüista americano, Lakoff, que se llamaba Las metáforas de la vida cotidiana, y ahí descubrí cómo esta persona planteaba que las metáforas que definen una manera de hablar también definen una realidad y definen la manera como afrontamos esa realidad. Es decir, si definimos la realidad como un juego de cartas o una lotería, como muchas veces se suele decir, bueno, tendremos muy en cuenta lo azaroso, tendremos muy en cuenta
el riesgo, tendremos muy en cuenta hasta dónde jugarnos y hasta dónde no. También lo tomaremos como un juego, como apostar, ¿no? Etcétera. Sería una terminología, pero también sería una manera de vivir la vida. Hoy tenemos, nuestro presidente acá en España define con una metáfora que es: estamos en guerra. Y como tal, esto nos lleva a utilizar toda una terminología que sería: tenemos un enemigo, tenemos que derrotarlo, tenemos un sistema de espionaje o llamado de investigación, tenemos que ver por dónde nos ataca, tenemos que ver los recursos que tiene, considerar las defensas que podemos oponer, cómo podemos utilizar la información, que hoy muchos hablan de bombardeo de información. Entonces, la terminología nos permite o nos hace movernos dentro de la realidad de acuerdo a cómo la hemos definido con esa metáfora. Yo la que tomo es: el coronavirus es un puzzle. ¿Por qué tomo esta metáfora? Primero porque se me ocurrió y me parece interesante y me pareció muy gráfica, y por otro lado porque, pensando en los eventos que uno tiene en la vida, su infancia, su adolescencia, el colegio, la universidad, sus amigos, su familia, sus hijos, sus padres, etc. Si uno toma alguno de estos, imaginemos, ¿no?, que tomamos una foto de estos eventos y una de estas fotos, o todas, las recortamos de distinta manera, vamos a obtener puzzles. Así como en las jugueterías hay puzzles de animales, de árboles, de paisajes, de ciudades, nosotros tenemos puzzles de nuestra historia personal. Si alguna ficha de estos puzzles se pierde, no nos será muy difícil de ubicarla en un tiempo y un espacio para encontrar el puzzle al cual pertenece esa ficha. En este momento, si tomamos el coronavirus como una ficha de un puzzle que se ha perdido, no podemos encontrar ese puzzle. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia inédita. Todos hemos vivido experiencias que, cuando hemos viajado o cuando hemos ido a casa de un conocido, de un amigo, siempre comparamos lo nuevo con lo anterior. Es decir: uy, mirá, él hace el asado de tal manera, yo lo hago de tal otra. Uy, esta ciudad, esta iglesia me hace acordar a tal otra. Esta calle de Madrid me hace acordar a Avenida de Mayo de Buenos Aires. O sea, inmediatamente hacemos esa correlación, que es la manera como tenemos de conocer el mundo. De la misma forma, bueno, esto Piaget lo planteaba en el desarrollo del niño, esa etapa de experimentación-asimilación, como los nuevos descubrimientos se van asimilando en una memoria que ya tenía ciertos registros previos. Entonces, lo que pasa con el coronavirus es que nos expone a algo totalmente novedoso. Nunca lo habíamos vivido. Como tal, lo que despierta es interrogantes, preguntas. Y ahí hay una cuestión que es propia del ser humano, que es la autorreflexión, o sea, la posibilidad de pensar sobre nosotros mismos. En este punto, el hecho de considerar este evento en el cual nos obliga a detener nuestra actividad, nos encierra, no nos deja movernos como nos movíamos hasta ese momento, y esto nos posibilita, como siempre suele ocurrir, que la cara de la moneda, o la moneda tiene dos caras, una cara que sería la tragedia, las muertes, la soledad, la dificultad en despedirse de los familiares que fallecen, la dificultad de acompañar a los familiares enfermos, todas estas situaciones dolorosísimas. Pero la otra cara es la que nos habilita a poder pensar acerca de nuestra situación personal. Y esto es lo que en mi caso ha ocurrido. Esto me ha permitido revisar elecciones que he hecho, equivocaciones,
situaciones en las que he tomado decisiones apresuradas, elecciones adecuadas, preguntas como ¿estoy contento como vivo? ¿Me gusta el trabajo? ¿Me gusta el trabajo? ¿Cómo lo hago? ¿Haría más teatro? ¿Podría escribir? O sea, toda una serie de propuestas, de ideas, de ganas, y que me parece que es un momento muy importante para que aquellos que podamos superar la situación de angustia que esto genera, poder habilitar este espacio de reflexión y de pensamiento para revisar toda esta situación personal nuestra. Bueno, quería compartir con ustedes. Próximamente seguiré haciendo otros vídeos. Para mí esta es una experiencia nueva y tiene como objetivo, bueno, dar a conocer mis ideas, mis pensamientos. Y bueno, me gustaría que si hay algún intercambio con aquellos que les despierta cierta inquietud o cierto deseo de dialogar, muy gustoso estaré. Muchas gracias.